Vamos a estudiar la simetría central en el espacio de los poliedros regulares. Ya hemos visto que el centro de simetría va a ser O, el centro de la esfera que lo circunscribe. Empecemos por estudiar el dodecaedro. Si dibujamos un ángulo sólido del dodecaedro, sabemos que sería un vértice V del ángulo sólido. Aquí vamos a llamar A y B, que sabemos que A y B sería el lado del pentágono estrellado, y así a partir de este tetraedro A, B, C y V, este ángulo alfa en el caso del dodecaedro sabemos que alfa es igual a 108 grados, vemos que este ángulo sólido, este triedro, ya podremos determinar el centro de la esfera y por lo tanto la esfera que circunscribe al poliedro regular, formado por pentágonos regulares. Sabemos que podremos determinar el centro y por lo tanto el diámetro de la esfera que lo circunscribe. Estamos estudiándolo en perspectiva isométrica, ¿verdad? Podríamos dibujar ya la esfera que circunscribe al poliedro. Bien, sabemos que las caras son pentágonos, se la dibujamos también en perspectiva, de forma que aquí tenemos una de las caras del poliedro. Ya a partir de aquí dibujaremos las otras tres caras, en perspectiva aquí las tenemos, y la tercera cara del triedro formado por pentágonos regulares. Estos vértices que acabamos de dibujar también estarán en una sección circular de la misma esfera, ya lo hemos estudiado. A partir de aquí, de este ángulo poliédrico, vamos a poder tener el poliedro regular formado por pentágonos regulares, que sabemos que son 12. Fijémonos que la única forma de encerrar dicho poliedro consiste en dibujar el ángulo sólido simétrico al que acabamos de dibujar, y de esta forma veremos cómo encerraremos el poliedro. El vértice V, el simétrico de V respecto al centro de la esfera, ¿verdad?, sería V', sabiendo que efectivamente de esta simetría la distancia que hay de O a V tiene que ser igual a la distancia que hay de O a V', ya que son puntos simétricos respecto al centro de la esfera. Bien, esto implicará que la distancia que hay entre un vértice y su simétrico será igual, vamos a llamarle a D, diámetro de la esfera que circunscribe al poliedro. Dibujemos ahora el simétrico del ángulo sólido que tenemos representado. Empecemos por dibujar el simétrico del triángulo A, B y C. Tendremos que el vértice simétrico del A será, aquí tendremos A', sabiendo que la distancia que hay de O a A es igual a la que hay de O a A'. El B tendremos el B', y de C tendremos el C', con lo cual aquí tendremos el triángulo A', B', C' simétrico del dibujado, y de esta forma tendremos un triedro simétrico al anterior. Aquí está. Y ahora sencillamente dibujando los simétricos de los vértices del pentágono en el ángulo sólido superior tendremos el simétrico de centro V'. Veremos, aquí tendremos el simétrico del E, aquí estará E', y el simétrico de D, que es este vértice, estaría aquí D', de forma que aquí tenemos la cara simétrica a la dibujada en el ángulo sólido superior. De la misma forma dibujaremos las caras simétricas que faltan y tendremos dibujado el ángulo sólido simétrico al representado. De esta forma ya podemos encerrar el dodecaedro, uniendo ahora convenientemente estos vértices. Aquí tenemos un pentágono
Aquí tenemos otra cara que será este pentágono de base. Tenemos aquí el lado, fijémonos, aquí tenemos la otra base que cierra esta cara y por último observemos que dados un ángulo sólido de vértice V de base ABC y su simétrico respecto al centro de la esfera V' y base A'B', C', una vez dibujado estos dos ángulos sólidos formados por pentágonos regulares, ya podemos encerrar el poliedro regular formado por pentágonos regulares y de esta forma tendremos evidentemente 3 de vértice V, 3 pentágonos regulares de vértice V' y luego 6 pentágonos regulares que encierran el volumen finito que determina dicho poliedro, ya que son 3 pentágonos de bases estos lados del ángulo sólido superior y 3 pentágonos de bases los lados que determinan el ángulo sólido de vértice V'. Por lo tanto, dibujados dos ángulos sólidos, uno isosimétrico, tenemos determinado el poliedro regular que determinan las caras que forman dicho ángulo sólido, en este caso pentágonos regulares. Bien, sigamos estudiando la simetría que existe en el dodecaedro. Veamos, si tenemos ya la esfera, aquí tenemos dibujada la esfera que circunscribe a un dodecaedro. La distancia que hay de O a V, esto será igual, vamos a llamarle a R sub C. Si ahora dibujamos una cara del poliedro, en este caso es el dodecaedro, vamos a dibujar un pentágono regular, lo estamos estudiando en perspectiva y sabemos que todos los vértices están en la esfera que lo circunscribe, ¿verdad? Aquí tenemos el vértice A, que hemos llamado B, D y E. Una cara tendrá su simétrica respecto de O. Si obtenemos el simétrico de A, sería A', el simétrico de B, aquí lo tendremos B', y lo mismo ocurrirá con VD. Todo lado, toda arista del poliedro y su simétrica son paralelas y de la misma longitud, efectivamente, de forma que ahora aquí, si obtenemos los simétricos de D y E, aquí tendremos E' y el punto D' y encerraremos el pentágono regular, las caras simétricas. Aquí tenemos dos caras simétricas. Claro, fijémonos, sabemos que una arista AV será paralela a A'V', es decir, aristas simétricas son paralelas, son iguales y paralelas, claro. Pero de la misma forma que sabemos esto, también sabemos que por simetría central dos caras simétricas serán iguales y contenidas en planos paralelos, es decir, la cara VADEB será igual a la simétrica V', A'D', E', B', ya que son simétricas, estos son caras simétricas, ¿verdad? Y que por lo tanto estas dos caras también están contenidas en dos planos paralelos, es decir, que el plano alfa que contiene la cara primera es paralelo al plano alfa' que contiene a su simétrica. Bien, estas son propiedades de la simetría central. Fijémonos que de estas propiedades podemos deducir lo siguiente. Claro, si dibujáramos el centro de la circunferencia que circunscribe una cara, este centro, que lo podremos encontrar, vamos a llamarle O'1, bien, este centro que lo podemos encontrar trazando las alturas por V del pentágono y otra altura, ¿verdad?, por A, donde se corten estas dos alturas de las caras, tendremos el centro de la circunferencia que circunscribe a la cara. Bien, su simétrico, vamos a llamarle O'1', será el centro de la circunferencia que circunscribe a la otra cara. Con lo cual, fijémonos que esto es la distancia entre caras, es decir, O', O',
es perpendicular a alfa y, por supuesto, a alfa prima, ya que alfa prima es paralelo a alfa. Con lo cual, la distancia que hay de O a O sub 1, a esta distancia, le podemos llamar R sub I. La distancia que hay de O a O sub 1, esa distancia será el radio de la esfera inscrita al poliedro. Aquí tenemos que la distancia que hay de O a un vértice es igual al radio de la esfera circunscrita al poliedro. Y la distancia que hay de O, centro de la esfera, O sub 1, centro de la circunferencia que circunscribe a una de las caras, esto será el radio de la esfera inscrita al poliedro. Pero si observamos también de los puntos medios de los lados, también tendrá su simétrico en la cara simétrica. Fijémonos, aquí aparecerá este punto M, que sería el punto medio del lado de E, vamos a llamarle M, y su simétrico tendrá que estar, será el punto medio del lado E' de prima, y este sería M'. Luego la distancia que hay de O a M es la misma que hay de O a M', y eso pasará con todos los puntos medios de los lados de una cara y su simétrica. Luego podemos afirmar si la distancia que hay de M a M', esa es la distancia entre puntos medios de aristas simétricas. Bien, si esto es así, fijémonos la distancia que hay de O a M, que efectivamente será igual a la distancia que hay de O a M', le vamos a llamar R sub T, y será el radio que contendrá todos los puntos medios de las aristas del poliedro, con lo cual, fijémonos, este es el radio de la esfera, será el radio de la esfera tangente a las aristas del poliedro. Fijémonos que las tres esferas tienen el mismo centro O. Esta simetría central que hemos estudiado en el dodecaedro va a aparecer también en el hexaedro cubo, en el octaedro y en el icosaedro.